Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Joan Contreras y este es mi canal de opinión y pensamiento. En esta video reacción, o como diríamos aquí, una video opinión más, que hace rato no hacíamos video opiniones, me gustaría mucho compartir con ustedes una pequeña anécdota. Un usuario de YouTube encontró en algunos de los comentarios que yo hago y que comparto mi mail para que algunas personas se puedan contactar directamente conmigo, me escribió que es seguidor del canal y que había encontrado pues mi correo en los comentarios. Y primero dice que, y es un tema que me asombra mucho, que se convirtió al cristianismo gracias a algunos de los materiales que yo he colgado en YouTube, y eso me alegra el corazón porque yo hago esto no por tener más seguidores o por ser famoso. Nada de eso. Yo inicié esto queriendo llegar a personas como este chico o esta chica. Realmente me impresiona mucho este mensaje. Lo compartí en mi Facebook, en mi Instagram, porque es de esas cosas que te llenan de alegría y bueno, dejan saber y de entender que lo que estoy haciendo vale la pena. El tiempo de más, aparte de mi trabajo, vale la pena. Todo el tiempo que se invierte en edición, en transmisión, en crear contenido, vale la pena. Así que muchas gracias por tu comentario y por tu mail. Y respondiendo a ese mismo comentario, quisiera video reaccionar o video opinar sobre un video de un usuario o un youtuber llamado el robot de Platón. Él me pide hablar o comentar un video acerca puntualmente de la conciencia, que realmente es supremamente chévere para mí y bastante interesante poder realizar un proceso genial, tal vez una crítica o simplemente apoyar la idea del video y tal vez agregarle unos temas del cristianismo acerca de lo que opino yo. Este chico en específico dijo que este video lo había confrontado un poco su fe, o que había generado un poco de dudas o una situación complicada acerca de su fe. Entonces vamos a ver el video juntos y vamos a opinar acerca de el material que este usuario expone y bueno, qué podríamos finalmente sacar como conclusión al respecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Es un video que tiene ya 587.553 vistas y se llama ¿Por qué la ciencia no puede explicar la conciencia? Entre paréntesis, aún. Vamos a empezar. Hola, soy Aldo. Hoy vamos a hablar del misterio más grande del universo. No, del misterio más grande de la mente. Aunque también podría ser el misterio más grande del universo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la conciencia. ¿Por qué la ciencia no puede estudiar la conciencia? ¿Por qué algunas personas lo consideran como el misterio más grande? ¿Quieres saber? Quédate para averiguarlo. ¿No quieres saber? No te quedes para averiguarlo. Ok. Nunca había visto a este usuario, a este youtuber. Es bastante conocido. Bastante conocido. Piensa, ¿cómo defines conciencia? Piensa bien. Lo primero que tal vez se te pueda venir a la cabeza es conciencia es lo que me hace consciente de estar vivo. No, pues, ¿cómo va a ser si estás redundando ahí? ¿Qué tal lo que dice el diccionario? El conocimiento que cada uno tiene de su propia existencia. Pero eso reduce el término a la conciencia de uno mismo, self-awareness, como le dicen en inglés. Pero en realidad la conciencia es todo lo que experimentas. Es esa melodía que no se va de tu cabeza, es ese gesto de cuando pruebas un chocolate, todo lo que sientes cuando la pata de la cama choca con tu dedo más chiquito del pie. Ese amor que tienes por tus seres queridos y el conocimiento de que en algún momento ya no estarás más en este planeta. No porque te vayan a llevar los aliens, sino porque te vas a morir. Tu conciencia no es solo el procesamiento de información que produce una sensación, es también la experiencia subjetiva. Cuando te golpeas el dedito del pie, experimentas un gran dolor. Cuando eres feliz, experimentas alegría. Ese dolor, esa alegría, ¿dónde está? Obviamente que en la mente. Pero ¿cómo es que se genera en el cerebro? No es un objeto físico, es una esencia no física.
Ahí está el gran misterio y el gran problema para explicarlo, porque ojo, sabemos qué es, podemos definir la conciencia vagamente, pero no explicarla. Explicarla es otro asunto. Es algo que la ciencia aún no ha podido hacer. Por más que hayas visto por ahí videos de divulgación cósmica que te dicen descubre los misterios de tu mente mientras te revelamos los secretos del universo, no pierdas tu plata. Y es que la experiencia subjetiva no No existe pierdas en tu ninguna plata, dimensión nunca. física. ¿Cómo la agarras? ¿Cómo la mides? ¿Cómo la pesas? No es observable. No puedes mirar dentro de la cabeza de alguien y decir, oh, mira, 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 un sentimiento. No. La conciencia es uno de los misterios más grandes de la ciencia actualmente, eso es totalmente cierto. Por eso, digamos que disciplinas o ramas como la neuropsicología, la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, muchas otras ramas se mueven a través del estudio del comportamiento humano asociado a su conciencia. Entonces, puntualmente desde la psicología, podríamos hablar de que la conciencia, bien, no podemos resumirla en ciertas cosas, porque de hecho él mismo pone el ejemplo del diccionario, y no podemos reducirla solamente a una experiencia filosófica, ¿de acuerdo? Tiene una cantidad de aristas completas y en lo personal yo diría que la conciencia es en primer lugar la unión de todos los procesos cognitivos humanos que nos permiten generar procesos conscientes. Por ejemplo, es la unión entre memoria, lenguaje, raciocinio, inteligencia, sensación, percepción, un montón de procesos cognitivos entre básicos y superiores de una manera milimétricamente ajustada y fina. El ajuste fino vuelve y aparece en este momento. Y es que curiosamente tenemos la morfología, el cuerpo, sistemas nerviosos muy parecidos a muchos mamíferos, a muchos animales, a muchos seres vivos que hacen parte de la naturaleza. Pero lo que define al ser humano, si bien hay morfología muy puntualmente que nos define aparte de ellos, es que la conciencia no se puede ubicar. No puedes decir, aquí en el tálamo está la conciencia, o aquí en el hemisferio occipital está la conciencia. Eso no puede suceder. Personalidades como Rodolfo Ginás, neurocientífico colombiano, compatriota, es uno de los científicos más destacados en esta área del estudio del sistema nervioso central y puntualmente el cerebro. Actualmente, él, a partir de una serie de experimentos, está buscando localizar el por qué ciertas cosas suceden. Actualmente no es que no podamos localizar, por ejemplo, en dónde o en qué zonas puntualmente se produce el lenguaje. Recuerde, el lenguaje es un proceso cognitivo y por lo tanto podemos actualmente localizarlo, por lo que es un proceso cognitivo, no son todos. Podemos entender el área de Broca, el área de Wernicke. Sabemos dónde queda ubicada y que si el cerebro se lesiona en esa parte, muy probablemente, ya sea el área de Broca, puntualmente para el lenguaje producido, o el de Wernicke, el lenguaje escuchado o oído, puede verse ampliamente sacrificado este proceso. Pero claro, no podemos ubicar la conciencia en alguna parte del cerebro, solamente los procesos cognitivos asociados a ciertas zonas cerebrales. Explicar cómo algo tan complejo como la conciencia puede surgir de este bulto de tejido gris y gelatinoso en nuestras cabezas es uno de los mayores desafíos científicos de nuestros tiempos. Sí se ha progresado mucho con respecto a la actividad cerebral y cómo contribuye con el comportamiento Ok, lo humano, que estábamos pero diciendo. lo que nadie ha logrado explicar hasta ahora es cómo todo esto resulta en sentimientos, emociones y experiencias. Cómo la transmisión de señales eléctricas y químicas entre las neuronas produce una sensación de dolor o la experiencia del amor. Ahí está el misterio. No estoy totalmente de acuerdo. Te lo voy a decir por qué. Sí tenemos y sí sabemos desde la neurociencia cómo se desarrollan ciertos sentimientos. O sea, de hecho sabemos por qué el ser humano crea sentimientos, comportamientos y pensamientos alrededor de un conjunto de estímulos externos. Sabemos que viene el estímulo, entra por una vía, generamos entonces una reacción neuroquímica, psicobiológica. Esta situación nos genera una emoción en primer lugar. Las emociones son reacciones psicofisiológicas cortas, por lo tanto, dependiendo de los estímulos, puede ser muy corto. Sin embargo, si el estímulo es bastante fuerte, nos puede llevar entonces
a tener un sentimiento, o sea, alargando esta emoción y generándole un proceso de contextualización, dándole herramientas cognitivas, por ejemplo, la asociación a un evento, la asociación a un lugar, la asociación a una persona, a una película, a un acontecimiento. Puede existir un sentimiento que viene al individuo. Este sentimiento puede estar acompañado por un pensamiento y por lo tanto cuando el pensamiento y el sentimiento crean ya una idea colectiva interiorizada, puede existir ya un comportamiento o simplemente una conducta. Depende de muchas cosas. Actualmente creo que sí sabemos, no creo, estoy seguro, que sí sabemos por qué se generan ciertas cosas. En esa parte diferiría de él. Dijimos hace un rato que no podemos ver la conciencia, no la podemos observar. ¿Es esto un problema para su estudio? No debería serlo. Los científicos están acostumbrados a tratar con cosas inobservables. Los Exacto. electrones, por ejemplo, son demasiado pequeños para ser vistos, pero los investigadores generan rangos en donde podría estar un electrón como rayos o rastros de vapor en cámaras de nubes. Debido a que los métodos normales de observación y medición no se aplican, el estudio de la conciencia siempre ha estado sentado incómodamente en... Muchas personas creen que la ciencia trabaja directamente con algo que pueden ver, tocar, oler o sentir. Y gran parte de los estudios científicos se basan en cosas a las cuales el científico no tiene acceso. Por ejemplo, la historia, el pasado, partículas tan pequeñas como las que acaba de escribir aquí el orador. No necesariamente el científico debe tener acceso directo al material que está estudiando o que está viendo. Las leyes de la termodinámica, por ejemplo, las leyes de la lógica, por ejemplo, o las leyes, las constantes universales, el científico no tiene acceso directo a ciertas situaciones, pero eso no impide que podamos estudiar las cosas en sí con una serie de variables. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso porque muchos cientificistas se mueven hoy por hoy en un ambiente en el que no puedes probar a Dios porque no lo puedes ver, oler, tocar, medir o sentir. Eso no es una afirmación científica en absoluto. Podemos trabajar con algo en el cual no tenemos acceso directo. Ups. Hace unas décadas, el Diccionario Internacional de Psicología describió la conciencia como un fenómeno fascinante pero evasivo. Es imposible Sí. especificar qué es, qué hace o por qué evolucionó. Nunca se ha escrito nada que valga la pena leer al respecto. Desde entonces, la conciencia se ha convertido en un tema cada vez más popular en la ciencia, generando numerosas ideas y miles de documentos. Yo pensaría que sí. Me refiero a que sí existe material que valga la pena leer o estudiar para entender qué sería la conciencia. Por ejemplo, no solo la psicología podría responder eso, no solo la psiquiatría, o de hecho, no solo la neurociencia. En el caso del doctor Rodolfo Ginás, se limita a lo científico y llega a hacer ciertas aseveraciones que podrían carecer de sentido común. Requerimos varios puntos de vista para poder tener un panorama mayor sobre lo que es la conciencia, porque un robot puede tener todas las conexiones electrónicas que podrían llegar a generar inteligencia artificial, lo que entendemos hoy como inteligencia artificial. Pero ¿por qué aún los robots no podrían generar conciencia? O sea, una persona, un robot tendría que unir autónomamente todos sus procesos cognitivos para tomar decisiones, por ejemplo, que impliquen moralidad, ética y otras cuestiones. Los animales toman decisiones, naturalmente, sin prever ciertas consecuencias morales porque la ausencia de su conciencia de existencia no los obliga a tener conciencia de moralidad. Por eso es necesario a estos conceptos añadirles puntualmente temas filosóficos, antropológicos y en un tema que me gustaría de pronto ir concluyendo en la videoreacción con un tema teológico. Pero muy poco consenso. Para entender la conciencia primero hay que entender por qué se formó. ¿Por qué un animal puede llegar a desarrollar la conciencia? ¿Tiene algún propósito? ¿Tiene algún fin adaptativo? Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que la conciencia surge como una solución a uno de los problemas más fundamentales que enfrenta cualquier sistema nervioso, el exceso de información. Surge cuando demasiada información fluye constantemente para ser procesada. El cerebro puede haber desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados para procesar profundamente algunas señales seleccionadas a expensas de otros, y la conciencia sería el resultado final de esa secuencia evolutiva.
Si esto es correcto, la conciencia evolucionó gradualmente durante los últimos 500 millones de años y debería estar presente en una variedad de especies de vertebrados. Otra hipótesis señala que la última función adaptativa de la conciencia es hacer posible el desempeño volitivo. Volitivo, no vomitivo. Volitivo se refiere a la libre elección de seguir o rechazar una inclinación. Es una decisión donde interviene la inteligencia. De acuerdo a esto, con la voluntad, con esa facultad de tomar decisiones, un organismo estará en mejores condiciones para dirigir su atención y en última instancia... Si se dan cuenta, él mismo tiene que hablar sobre por qué una cosa se interconecta con la otra. O sea, ¿por qué la inteligencia se interconecta con esto? ¿Por qué la inteligencia se interconecta con el pensamiento, con el lenguaje, con la percepción, con la sensación? ¿Por qué le estamos dando significado? ¿Por qué sucede autónomamente este tipo de cosas? ¿Y por qué decidimos autónomamente evadir otro tipo de cosas? ¿Por qué podemos repensarnos? ¿Por qué podemos preguntarnos por qué existimos? Supervivencia y su reproducción. Ninguna de esas hipótesis, claro, ha sido confirmada por obvias razones, por la complejidad de estudiar la conciencia. Pero entonces no podemos estudiarla, es realmente imposible como se pensaba hace unas décadas. ¿Cómo es que puede la ciencia estudiar la conciencia? Cuando los científicos tratan con datos de observación, pueden hacer experimentos para probar si lo que se observa coincide con lo que predice una teoría. Pero cuando se trata con datos no observables de la conciencia, esta metodología se rompe. Lo mejor que pueden hacer los científicos es correlacionar experiencias que no son observables con procesos observables y a la vez escanear cerebros de las personas y confiar en los informes sobre las experiencias conscientes de los observados. Mediante este método se puede establecer, por ejemplo, que la sensación invisible que tenemos cuando sentimos hambre se correlaciona con actividad en el hipotálamo del cerebro. Eso sí se puede ver en los escáneres cerebrales, pero no es suficiente. Todas estas correlaciones no son suficientes para formar una teoría de la conciencia. Lo que estamos diciendo, exactamente pasa lo que estamos diciendo. Esto quiere decir que sabemos en qué zonas del cerebro se pueden interconectar o ubicar ciertos procesos cognitivos. Pero no podemos explicar el cómo surge la conciencia. De la misma manera que podemos explicar cómo un robot en qué parte de su circuito estaba programado para que se mueva, por ejemplo, la parte derecha de su cuerpo o de su cuerpo autómata. Pero no podríamos llegar a explicar cómo este robot adquiere conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que realmente se necesita explicar para formular una teoría es por qué las experiencias conscientes están correlacionadas con la actividad cerebral. ¿Por qué es que esa actividad en el hipotálamo viene junto con la sensación de hambre? ¿Por qué? Tarea para la casa. Estoy acerca de intentarlo a través de la inteligencia artificial. Si va a llegar un punto en el que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana, en esa singularidad podríamos esperar a que surja una conciencia en ella. ¿Podría una inteligencia artificial desarrollar conciencia? Una inteligencia que sea consciente de lo que sucede a su alrededor. Las habilidades de procesamiento básicos de una inteligencia artificial no son diferentes a las que tienen lugar en los cerebros humanos. La idea no es tan descabellada. Utilizan un proceso llamado aprendizaje profundo para resolver tareas computacionales rápidamente, utilizando redes de algoritmos en capas lo que decíamos ahorita para resolver problemas cada vez más complejos. Algo similar realizan nuestros cerebros, donde la información se acelera a través de las conexiones entre las neuronas. Este aprendizaje profundo permite a la inteligencia artificial, a través de una red neuronal, aprender a identificar enfermedades, a ganar un juego de estrategia contra el mejor jugador humano del mundo o escribir una canción. Pero para lograr esas hazañas, cualquier red neuronal se sigue basando en un programador humano que configura las tareas y selecciona los datos para que ésta aprenda. Para que una inteligencia artificial tenga conciencia, las redes neuronales tendrían que tomar decisiones iniciales por sí mismas. O sea, no hacer caso a las intenciones de los programadores y simplemente hacer lo suyo por voluntad propia. Ahí se volverán conscientes las máquinas cuando comiencen a establecer sus propios objetivos y actuar de acuerdo con esos objetivos en lugar de hacer lo que estaban programados para hacer. Lo que hemos dicho. La pregunta importante aquí es, ¿puede este surgimiento de la conciencia ocurrir espontáneamente o tiene que ser necesariamente producto de una orden del programador? Lo primero es improbable, pero podría ocurrir. No espontáneamente como por arte de magia, sino por algún defecto en la programación. Básicamente ¿podría la inteligencia artificial tener un proceso de conciencia espontáneo? ¿Por qué no?
podría existir. Y finalmente creo que voy a llevar la charla a esto porque el usuario que me envió el video, la solicitud, creo que tiene un problema con su fe o tenía un problema con su fe respecto a esto y que quiero dar una respuesta satisfactoria de la mejor forma posible. No es plausible que la inteligencia artificial por sí sola tenga conciencia espontánea. O sea, no podemos asegurar que, por ejemplo, Jarvis exista, ¿sí? Pueden existir inteligencias artificiales supremamente desarrolladas, muy desarrolladas, pero no conscientes de sí misma. Error. Lo que en nuestro ADN sería una mutación, evolución. Lo segundo es más factible, pero tendríamos que haber ya resuelto el problema de explicar qué es la conciencia. Ok, aquí hablo de evolución, voy a omitir esa parte, pero el usar la mutación para evolucionar es un argumento muy usado por las personas que normalmente no entienden exactamente qué implica la evolución y de hecho qué implican las mutaciones, pero eso es un tema para otro video. Una de las dificultades para que las máquinas se vuelvan conscientes de sí mismas es que la conciencia en los humanos no está bien definida. Sin duda esto dificultaría que los programadores repliquen tal estado en algoritmos para una inteligencia artificial. Ahora, basados en los cálculos que ocurren en el cerebro, científicos han definido 3 niveles de conciencia humana en un estudio. El primero, al que llamaron C0, representa cálculos que suceden sin nuestro conocimiento, como durante el reconocimiento facial, y es el que tiene la mayoría de las funciones de inteligencia artificial ahora. El segundo nivel, el C1, implica una llamada conciencia global de la información, o sea, evaluar cantidades de datos para tomar una decisión que esté informada y deliberada en respuesta a circunstancias específicas. Pero la autoconciencia emerge en el tercer nivel, según ellos, en el C2. Los investigadores piensan que una vez que podamos explicar en términos computacionales cuáles son las diferencias en los humanos entre la conciencia y la inconsciencia, codificar eso en las computadoras puede no ser tan difícil. Entonces seguimos en lo mismo, no nos podemos esperanzar en que las máquinas desarrollen conciencia porque primero tendríamos que entenderla nosotros. Pero no crean que estamos lejos, están haciendo grandes esfuerzos en neurociencia para una mejor comprensión del misterio más grande del universo. ¿Quieren ganarse un premio Nobel? Expliquen la conciencia. Y bueno, hasta aquí este video, haznos saber acá abajo en los comentarios. Mi conclusión implicaría lo siguiente. Desde un punto de vista teísta, podría yo dar una respuesta plausible, no totalitaria, ¿de acuerdo? Pero sí muy plausible. Los teístas sostenemos que, y puntualmente los teístas cristianos naturalmente, sostenemos y creemos que Dios mismo provee lo que hace posible a la gente la conciencia. Rápidamente recordemos, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, del polvo de la tierra, lo forja delante de él. Obviamente es un simbolismo, no es literal, no es absolutamente literal, por favor no piensen en algo así como tan literal, pero Dios crea al hombre y hay un pasaje que se omite mucho, y es que dice la Biblia que no había vida en él. La vida hablaba de que posiblemente no hubiese un estado de conciencia. Dios había creado al hombre con todos los organismos, con todas las conexiones, con todas las capacidades, pero no había vida en él. Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí lo hermoso y lo espléndido es que la Biblia dice literalmente que Dios sopló aliento de vida o un ruaj, un espíritu de vida directamente de él. Eso es bastante curioso porque es ahí donde el hombre no solo empieza a vivir, sino que de hecho se hace consciente de su propia existencia. Puede tomar decisiones, puede hablar con sus compañeros, puede ponerle nombre a los animales, puede estudiar su entorno, ser consciente del contexto, puede experimentar, vivir, pensar, reflexionar, autorreflexionar, hacerse una introspección, pensarse a sí mismo a partir del mundo y pensar al mundo a partir de sí mismo. Aquí entra lo genial y lo que entra en discusión, y es que para nosotros los teístas cristianos esa conciencia es por el aliento de vida de parte de Dios que no podemos explicar. Pienso yo desde la filosofía que el ser humano siempre se seguirá preguntando ¿cómo es posible que yo sea consciente de mí mismo o nosotros seamos conscientes de nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos permite entender, percibir y darle significancia al mundo alrededor a diferencia de los primates? Es por esto que el salto evolutivo, por ejemplo, de la evolución darwiniana o el naturalismo es un salto más grande de fe que creer que Dios existe y creó al hombre a su imagen y su semejanza.
Ok, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Si es así, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y dale un buen like a este video, que lo hago tarde de noche luego de trabajar un día muy largo. Si quieres que reaccione a otros videos, por favor, déjamelo en los comentarios. Déjame el link del video para yo poder acceder a él naturalmente y obviamente ver el video que tú quieres que lo haga, y dependiendo obviamente de qué tan atractivo resulta el video y qué tan edificante para el canal resulta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un saludo muy especial a Jesús Honra y nos vemos en una próxima. Chao, chao.